¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Trazando el Evangelio de Marcos. Lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo del 9 al 11. Son 3 versículos donde hablan solamente del bautismo del Señor Jesús. Solamente son 3 versículos y es algo muy rápido, pero vamos a procurar trazarlo y entenderlo de una manera correcta, teológica, para que nos dé claridad. Comenzando con nuestra división o nuestro perfil bíblico que nosotros debemos considerar siempre que iniciamos la palabra del Señor, cuando vamos a hacer algún estudio, recordemos que necesitamos hacer nuestro perfil bíblico. Tenemos la cruz de nuestro Señor y dividimos el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, o el tiempo de la iglesia, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. 2 versículos que nosotros siempre debemos de considerar es que el fin de la ley es Cristo, y donde hay testamento, necesario es la muerte del testador, para poder dividir la palabra del Señor de una manera correcta, considerando que ahorita vamos a ver Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Muy bien. Dice lo siguiente: Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Considerando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver palabra por palabra para que podamos ir desarrollando el tema. Dice que aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces recordemos que estaba Juan el Bautista, estaba bautizando en el río Jordán. Vinieron de Jerusalén y de Judea, y el Señor Jesucristo viene de Nazaret de Galilea. Así que el Señor Jesús viene de Nazaret de Galilea. Primera parte donde en este momento entra en escena nuestro Señor Jesús. Vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Muy bien. Continuando dice: Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Punto número 1. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Consideremos que esta sean los cielos. Cuando habla de abrir, habla de separar. Entonces, se separaron los cielos y, dice aquí, al abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Entonces, punto número 1. Se abren los cielos.
Punto número 2. Desciende el Espíritu Santo como paloma. Entonces vamos a considerar que este sea el Espíritu Santo que desciende como paloma sobre el Señor Jesús. Sobre el Señor Jesús. Bueno, no soy muy bueno dibujando, me van a perdonar, pero vamos a considerar al Señor Jesús que desciende el Espíritu Santo sobre él como paloma. Entonces vemos que en el siguiente versículo dice que y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, que al abrirse los cielos, Dios habló. Me imagino en aquel momento en que el Señor sale del agua, que el Espíritu desciende sobre él como paloma y se oye la voz de los cielos, de toda la gente que se encontraba de Jerusalén, de Judea, en el río Jordán. En el río Jordán. Está apenas comenzando este evangelio con estas palabras, pero esto es el cumplimiento de una profecía. Es decir, esto que acabamos de narrar aquí es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Isaías 42:1. 42:1. Necesitamos nosotros considerar las profecías, la palabra profética y el profeta. Es interesante que nosotros, cuando hablamos precisamente de la profecía que se encuentra en la Biblia, no la profecía que se dice hoy en día, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual deberíamos estar atentos como antorcha que alumbra. Entonces, la palabra profética es esta. La profecía es aquella que está escrita, por ejemplo, aquí en Isaías 42:1. Y el profeta, ¿quién es Isaías? Un hombre utilizado por Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 42, en el versículo 1. Dice estas palabras: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, punto número 1, que Isaías habla primeramente de un siervo. Punto número 2, que Dios le sostendrá y es el escogido, o mi escogido, dice ahí. Punto número 3, tiene el alma de Dios contentamiento y ha puesto sobre de él, el Espíritu Santo. Y la función que Dios, al hablar proféticamente en esto, era traer justicia. Justicia a las naciones. Justicia a las naciones. Entonces vemos aquí, primeramente, al profeta, que es Isaías. La palabra profética
que está en Isaías 42:1, y la profecía, que es lo que Dios le dijo al profeta. Nosotros debemos de considerar siempre estos puntos cuando estudiamos la palabra del Señor para que tengamos claridad. Vamos a regresar entonces a lo que es el Evangelio de Marcos y vamos a ver este punto muy interesante. Punto número 1, dice aquí. En Juan 3:5 recordarán que el Señor habla y dice estas palabras cuando está hablando con Nicodemo y le dice, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo de Juan era en agua. Era en agua. Y el bautismo del que es más poderoso que Juan es el bautismo del Espíritu. Así que nos damos cuenta cuando dice estas palabras, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu. Dos cosas que tienen que ver con la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo. Es decir, vamos a verlo para que tengamos la idea clara. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Recordemos que Juan el Bautista bautizaba también. Era un bautismo de arrepentimiento. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El bautismo que era en agua y en el Espíritu. Si no naces de agua y Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar al reino de Dios. Entonces, Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, recordemos una cosa, que Romanos 3:23 dice que cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, y la palabra separados quiere decir muertos. Cuando vemos el bautismo del Espíritu Santo, vemos precisamente lo que es la renovación por el Espíritu Santo. Considerando aquí esta figura que hicimos de Cristo, vamos a considerar al hombre. El hombre que es carne, voy a hacerlo aquí mismo, aquí adentro.
alma y espíritu. Según la palabra de Dios, cuando nosotros vemos en Génesis que Adán murió espiritualmente, nosotros éramos 3 de 3, es decir, carne, alma y espíritu, así como Adán. Al morir el espíritu, al estar muertos, separados de la gloria de Dios, que es morir, es la palabra muerte, significa estar separados, el hombre es 2 de 3. Y si tú divides esto, te da .666. Nos damos cuenta que es el número de hombre, 666. En el caso de nuestro Señor Jesús, vemos primeramente que Dios habla desde los cielos, el Espíritu Santo desciende como paloma y Jesús, carne, alma, cuerpo y espíritu. Dios es espíritu. Continuamos diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Las palabras que menciona aquí precisamente Marcos, él está diciendo, aquí viene después del tiempo de la gracia, el tiempo de la apostasía, aquí viene el rapto, después viene la tribulación, después viene la segunda venida del Señor y después de esto viene el milenio. Cuando el Señor dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios, el milenio es considerado como el reino de los cielos. Y el reino de Dios es otra cosa completamente diferente. Lo voy a poner aquí así más o menos, que abarca todo el reino de Dios, todo lo que abarca el reino de Dios es otra cosa. No podemos confundirnos con estas palabras porque hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de Dios. Cuando Cristo va a comenzar su ministerio, está hablando y predica acerca del reino de Dios y del reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino literal de nuestro Señor Jesucristo. Si en este tiempo que Juan el Bautista estaba bautizando en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados, confesando Israel sus pecados, entonces recordemos que Israel se llama así por las 12 tribus, por las 12 tribus de Israel, que
son los hijos de Jacob, que entraron a Egipto y que Dios le cambió el nombre a Israel, o sea, Jacob le dio el nombre de Israel. Jesús es judío. Judío. Jesús es judío y Juan el Bautista también. Aquí no vemos nada con referente a los gentiles. Entonces es interesante que cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Una parte de nosotros está muerta y por eso viene por el lavamiento, la regeneración, bautismo de agua y por la renovación del Espíritu Santo. Nos renueva el Espíritu y ya no somos 2 de 3, sino somos 3 de 3, porque el Espíritu mora en nosotros. Nuestro espíritu ya no está muerto, porque hemos nacido de nuevo a través de la regeneración por el Espíritu. Muy bien, pues esperando que sea de edificación para todos ustedes y que sea de bendición. Un saludo muy grande a nuestros amigos de la Iglesia Bautista en Lima, Perú, que nos hicieron un comentario muy agradable. Muchísimas gracias, un saludo para ellos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, bye.